Sistema tegumentario básicamente es la manera elegante de referirse a la piel. La piel va a representar entre el 15 y el 20% del peso corporal, ¿vale? Por si no lo dimensionaban, también se dice que la piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros pesamos 100 kilos, pues básicamente 20 kilos, entre 15 y 20 kilos, va a pesar solamente nuestra piel, ¿vale? Va a cubrir la superficie externa y se va a continuar dentro de nuestro cuerpo en tejidos que se llaman mucosas, ¿verdad? Entonces podemos decir que las mucosas son una extrapolación de la piel, pero que va por dentro, ya no es de recubrimiento, sino de revestimiento, ¿vale? Sus funciones, dentro de las muchas funciones que tienen, es protección. Básicamente va a ser una cubierta que tiene nuestro cuerpo para impedir que agentes extraños como microorganismos, como alergenos o distintas moléculas puedan ingresar hacia nuestro cuerpo. También tiene función de termorregulación. La piel tiene un montón de capilares y también va a tener a ciertas neuronas sensitivas que van a mandar una señal al hipotálamo cuando hace frío, cuando hace calor, y el hipotálamo va a enviar señales de respuesta. Dentro de estas señales de respuesta va a estar justamente hacer vasodilatación o vasoconstricción de esos capilares, y entre más rápido fluye la sangre y entre más sangre haya fluyendo por nuestra piel, pues entonces eso también va a generar más o menos fricción y por lo tanto se va a regular la temperatura, ¿vale? Por nuestra piel también nos liberamos de sustancias que quiere eliminar nuestro cuerpo. La excreción de sustancias a partir del sudor también es una de las funciones de la piel. Absorción. Nuestra piel absorbe compuestos del medio ambiente, a veces compuestos tóxicos, pero también puede absorber los rayos ultravioleta, que tienen una función importante en el metabolismo de la vitamina D. Y justamente ahí radica también su función endocrina. En la piel tenemos ciertas enzimas que van a convertir sustancias, eh, sustratos, a otros compuestos, los cuales van a tener una función endocrina porque van a viajar al torrente sanguíneo y van a dar una señal de regulación homeostática a otros órganos de nuestro cuerpo. Y también tiene una función sensorial, ¿verdad? La piel es una de las muchas maneras que tiene nuestro cuerpo para comunicarse con el exterior. Básicamente la piel va a ser nuestro órgano más expuesto al exterior y por lo tanto va a tener sensores de frío y de calor, sensores de humedad, sensores de si hay bacterias sobre la piel, y todo esto va a integrarse y enviarse una señal directamente a células de los sistemas homeostáticos, como el sistema endocrino, como el sistema inmune, pero sobre todo a el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muchas neuronas sensoriales en la piel y van a estar en contacto directo y van a tener comunicación directa con el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central también va a enviar señales de vuelta. Capas de la piel. La piel básicamente va a tener dos capas. La primera, que está formada por células, que se llama epidermis. Y la segunda, que está formada por tejido conjuntivo, que se llama dermis. Por debajo de ella tenemos una capa que a veces es considerada dentro de la piel, sin embargo, pues es propiamente tejido conjuntivo, que en algunos casos la llamamos hipodermis y va a estar formado por tejido adiposo, particularmente un tipo de grasa que se le llama grasa epitelial. Aparte de tener las capas anteriormente mencionadas, la piel tiene anexos. Estos anexos van a ser las uñas, particularmente en las manos y en los pies, los folículos pilosos, que justamente en ellos se va a desarrollar el pelo, y glándulas, ¿verdad? Glándulas con características especiales, como vamos a ver más adelante. Este es un esquema de la piel, es un trozo de piel, un trozo cúbico de piel donde podemos observar sus capas y sus compuestos accesorios. Aquí podemos observar la epidermis, que es epitelio plano estratificado con la última capa queratinizada, que es justamente lo que va a caracterizar el estrato córneo, ¿verdad? Por debajo de la epidermis tenemos a la dermis, donde se encuentran incrustadas algunas glándulas, como las glándulas sudoríparas, que
pueden ser écrinas, como vamos a ver más adelante, y también tenemos a los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas. Vamos a tener también una red de capilares o de vasos sanguíneos que se va a llamar red cutánea, que va a alimentar justamente a las glándulas y a los folículos pilosos. En esta región de tejido conjuntivo, donde se van a encontrar las glándulas, folículos y vasos sanguíneos, le vamos a llamar dermis. Y por debajo de la dermis tenemos tejido adiposo subcutáneo, que en algunos libros lo van a encontrar como hipodermis. Esta es una imagen de la vida real de una tinción de piel y podemos observar a el epitelio plano estratificado, podemos observar el estrato córneo y justamente una característica de las células de la piel es que las células de la capa superior se van a descamar, ¿verdad? Entonces, conforme las células van avanzando de estrato en el tejido, van a convertirse en células cada vez más planas y con menos conexiones, menos hemidesmosomas que los comunican con otras células y por lo tanto van a tener la capacidad de descamarse. Esto va a ser algo importante porque justamente es una herramienta que tiene la piel para que en caso de que la capa superior haya sido colonizada por bichos como bacterias, parásitos o virus, pues básicamente estos puedan desprenderse generando capas nuevas que ya están libres de estos bichos. Por debajo de la epidermis, tenemos a la dermis, donde podemos observar principalmente tejido conjuntivo, pero también podemos observar epitelio glandular. Vamos a empezar con el estudio de la epidermis. La epidermis está formada por epitelio plano estratificado con estrato córneo. Aquí no lo menciona, pero más adelante vamos a ver que la epidermis puede ser diferente si se habla de piel delgada o de piel gruesa. Su grosor puede ser desde los 70 hasta los 120 micrómetros. Es una capa, bueno, son varias capas de piel, varias capas de células. Y dentro de los tipos celulares que se van a encontrar en la epidermis, vamos a tener a las células principales que se llaman queratinocitos, pero también vamos a tener otras células como los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merck. Entonces aquí podemos observar a las diferentes tipos de células, pero las vamos a estudiar de una por una más adelante. Y vamos a empezar con los queratinocitos. Son las células más numerosas que van a formar a el epitelio que va a estar en la epidermis. Este se dispone en 5 capas. La primera capa se llama capa basal, la segunda capa se llama capa espinosa, la tercera capa se llama granulosa, la cuarta capa se llama capa lúcida y la última capa se llama capa córnea o de el estrato córneo. Se renova continuamente porque las últimas capas se descaman, ¿sale? Entonces, esta disposición de los queratinocitos va a estar por encima de la dermis y el estrato córneo es el que justamente va a encontrarse más expuesto al medio ambiente. Entonces, el estrato córneo generalmente se va a ir descamando y cuando nosotros dormimos, si dormimos bien, ¿verdad? Va a haber mitosis nocturna y va a haber recambio de estas capas celulares, ¿verdad? Ojo, aquí esto es importante, particularmente en la noche. Si nosotros queremos cuidar nuestra piel, pues es justamente cuando estamos dormidos cuando se da este recambio, ¿verdad? Por eso si no dormimos bien, pues muchas de esas afectaciones pues se van a ver directamente en nuestra piel. La citomorfosis o queratinización va a durar de 20 a 30 días. El proceso desde que una célula basal se convierte en un estrato córneo, desde que todo va pasando por cada una de estas fases, va a durar entre 20 días a 30 días. Aquí podemos observar a los diferentes estratos que van a formar los queratinocitos en las epidermis. Podemos observar la célula basal o el estrato basal, al estrato espinoso, al estrato granuloso. Vamos a observar también a las células que están queratinizadas y al final de cuentas a las células que se desprenden, ¿verdad? Entonces, algo muy importante a lo que aquí hacen referencia es que hay un cambio en la morfología de las células conforme van pasando de un estrato a otro. Incluso hay cambios en el pH. En las capas más internas, el pH va de 6,8 a 7,5, mientras que en las capas más externas el pH es mucho más ácido. El pH de la piel
se encuentra entre 4,5 y 5,3. Y esto va a ser importante porque justamente a ese pH ácido va a ser más difícil que ciertas bacterias puedan sobrevivir en la piel. De hecho, pues todos ustedes, particularmente las mujeres que saben un poquito de cosmética, saben que hay diferencias en el pH de la piel entre una persona y otra, ¿verdad? Y que esto nos hace más susceptibles a ciertas infecciones bacterianas o a ciertos procesos celulares, ¿vale? Algo muy importante es que vamos a tener uniones entre una capa y otra capa, la capa de arriba con la capa de abajo, por algunas estructuras que nosotros ya conocemos, que justamente vimos cuando vimos el tejido epitelial, como los desmosomas. Entonces va a haber muchos desmosomas en las primeras capas de la piel, pero ya en las últimas capas los desmosomas van a ser menos constantes y menos abundantes. ¿A qué va a llevar esto? A que las últimas capas sean fácilmente descamables, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar por el estrato basal. Es la capa más profunda y estas células no van a ser planas, sino que van a ser cuboides o cilíndricas como las que aparecen justamente donde apunta el cursor. Aquí tenemos una célula basal que su forma es más cilíndrica, va a tener una mayor cantidad de organelos, componentes del citoesqueleto más abundantes y también una mayor cantidad de hemidesmosomas, tanto en la lámina basal como en la cara apical. Entonces, estas células van a ser las que tienen más capacidad de hacer mitosis, por eso es que su núcleo y sus organelos van a estar más abundantes, ¿vale? Se caracterizan morfológicamente por tener un núcleo grande, su citoplasma va a ser basófilo y va a ser escaso porque lo que principalmente va a tener son abundantes ribosomas. Y si tiene muchos ribosomas, pues también va a tener una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? También tiene abundantes filamentos que se llaman tonofilamentos en cada una de sus estructuras y los desmosomas entre ellos y los queratinocitos del estrato superior, ¿vale? Entonces, el queratinocito del estrato superior es una célula espinosa y a diferencia de los otros epitelios que hemos visto, la célula basal de los queratinocitos también va a tener desmosomas en la cara apical o en la cara superior, ¿vale? Lo cual va a permitir que las células de la capa superior permanezcan unidas a las células de la capa inferior. Entonces, son las más activas mitóticamente y esto justamente es lo que va a hacer la renovación celular. Continuamos con el estrato espinoso. Es la capa más gruesa de la epidermis formada por células que tienen forma poliédrica y tienen múltiples evaginaciones, ¿verdad? Entonces vamos a verlas aquí. Tenemos a el estrato espinoso. Aquí se ve nada más una sola célula, pero pueden ser varias capas de células. Estas son poligonales porque están apachurradas por arriba, apachurradas por abajo y apachurradas por los lados. Entonces, sus bordes redondeados se van a ver enmascarados justamente por el apachurramiento que tiene con las otras células y por eso van a tener una forma más poligonal. Tienen múltiples evaginaciones, que se refiere básicamente a las proyecciones que tienen hacia las otras células. Tiene una mayor cantidad de tonofilamentos agrupados en fibrillas con asociación con una proteína que se llama queratohialina. Entonces, estos tonofilamentos van a ser la tricohialina y la filagrina. Los tonofilamentos básicamente van a ser proteínas específicas que van a tener cierta coloración. A eso se refiere con que tengan tono. Tienen gránulos laminares que van a tener lípidos agrupados densamente. Entonces, básicamente van a tener lípidos o también van a guardar lípidos. Tienen actividad mitótica más en su cara basal o en su zona basal. Entonces, aquí podemos observar el tejido conjuntivo formado por la dermis. Después vemos el estrato basal y después vemos a todas las células que forman el estrato espinoso. Si ustedes ven, la línea continúa y continúa y continúa, porque no es solamente una capa de células, sino que son múltiples capas de células. Estas tienen forma poligonal, tienen evaginaciones y van a estar unidas unas con otras. Además, van a tener una gran cantidad de tonofilamentos, como los que vimos anteriormente, lo cual les va a dar una pigmentación característica. Continuamos con el estrato granuloso. Este representa el último estrato que tiene núcleo y está formada por
una a 5 capas de células que son aplanadas. Son aplanadas, pero no tan aplanadas como las que vamos a encontrar después de una barrera que vamos a ver más adelante, que es una barrera impermeable al agua, ¿vale? Entonces, de las células con núcleo, que las primeras eran cilíndricas, las segundas eran poligonales, las células que forman la capa granulosa van a ser las más aplanadas. Contienen gránulos de queratohialina, que van a ser grandes, gruesos y regulares, y sin membrana, a través de los cuales van a tener tonos fibrillas. Los gránulos laminares generalmente exocitan su contenido en forma de láminas de lípidos para formar una barrera impermeable intercelular, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que tiene la capa granulosa de las células nucleadas de la epidermis van a ser estos gránulos que contienen queratohialina y va a tener tejido adiposo, el cual va a ser liberado para formar una barrera contra el agua, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una especie de impermeable al final de la capa granulosa y antes de las células escamosas, ¿vale? Entonces, este impermeable va a estar formado por lípidos y si ustedes lo recuerdan, los lípidos son hidrofóbicos y por lo tanto se va a formar una barrera para que no entre agua a las capas más internas. Continuamos con el estrato lúcido. Este solamente se va a encontrar en la piel gruesa, en la piel delgada, no, ¿vale? Y va a estar formado por queratinocitos que carecen de organelos y carecen de núcleo. Estos tienen abundantes filamentos de queratina agrupados en forma densa y paralelos a la superficie que van a formar moléculas de L-idina. También tiene una proteína que se llama involucrina, la cual va a estar en la superficie citoplasmática de una estructura que se llama plasmalema, la cual vamos a ver más adelante, ¿vale? Y por último, tenemos a las capas del estrato córneo. Es la capa más superficial y va a estar formada por células que no tienen organelos. Estas van a ser bastante aplanadas y van a estar llenas de tonofibrillas. Va a tener su plasmalema, que básicamente va a ser su membrana, más engrosado porque van a tener una cubierta celular cornificada. ¿A qué se refiere esto? A que en su membrana va a haber el famoso estrato córneo que va a estar formado por queratina y eso va a hacer que la apariencia de la membrana sea más engrosada. Tiene una proteína pequeña que va a ser rica en prolina, tiene otra proteína que se llama involucrina y otra que se llama loricrina, ¿vale? Estas características de las proteínas que mencionan, más que ser características funcionales, son para poder diferenciarlas cuando nosotros hacemos alguna tinción. Recuerden que hay una tinción que se llama inmunohistoquímica y en la inmunohistoquímica vamos a dirigir nuestro anticuerpo con fluorescencia directamente a una proteína, ¿vale? Entonces, todas las proteínas que mencionan de los diferentes estratos que forman la epidermis no van a ser importantes en su función, pero sí van a ser proteínas que van a ser únicas de ese tipo celular. Y esto se da mucho en la investigación. Por ejemplo, si yo quiero investigar solamente el estrato lúcido de una mantarraya, por así decirlo, a cualquier animal, pues entonces agarro y pongo un fluorocromo y por inmunohistoquímica lo apunto directamente a la involucrina. El fluorocromo va a tener un anticuerpo que solamente se va a unir a la involucrina y así pues voy a saber que justamente lo que yo estoy observando es el estrato lúcido, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando nos hablan de histología no nos dicen la función de esa proteína porque básicamente esa función pasa a segundo término. Lo que sí es que esta proteína va a ser característica de este tipo celular, ¿vale? Muy bien, entonces el estrato córneo va a ser una barrera impermeable formada por la cubierta celular cornificada y la cubierta lipídica, ¿vale? Por debajo del estrato córneo, como habíamos visto anteriormente, vamos a tener una capa lipídica, la cual va a ser impermeable al agua. Las células más superficiales van a carecer de desmosomas, bueno, sí van a tener, pero muy poquitos, ¿y esto qué va a hacer? Pues que se descamen, ¿verdad? Generalmente estas células van a estar unidas
por los desmosomas, las células de arriba con las células de abajo van a estar unidas por los desmosomas, a excepción de las que tienen el estrato córneo, particularmente las que son más superficiales, porque al carecer de estos desmosomas, pues van a ser fácilmente desprendibles y eso va a generar la descamación característica de las últimas capas del estrato córneo. Con base en el grosor de esta capa, se puede clasificar como piel gruesa y piel delgada. Y en su nombre lo dice, ¿verdad? La piel gruesa pues es más gruesa y la piel delgada es más delgada, ¿sale? La piel gruesa para fines prácticos solamente las vamos a encontrar en las plantas de las manos y las plantas de los pies, mientras que la piel delgada básicamente va a ser el resto de la piel que tenemos en el cuerpo. Muy bien, entonces este es el mismo esquema, solamente que más bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la capa o barrera contra el agua va a ser sintetizada por una célula que se encuentra en la capa granulosa, la cual se llama célula granulosa, ¿verdad? La célula granulosa va a formar estas proteínas que están llenas de lípidos, las cuales se llaman cuerpos laminares, y estos cuerpos laminares van a formar una barrera que va a ser una barrera lipídica, ¿verdad? Ya después vamos a tener diferentes tipos de proteínas que se van a encontrar ahí, por ejemplo, la involucrina, estas proteínas que nosotros observamos aquí, y después de estas capas que van a estar formadas directamente por la célula granulosa y que van a formar una interfaz entre el estrato córneo y las demás capas celulares, pues vamos a tener una barrera repelente contra el agua, que es la que aquí se observa en color verde. Tipos histológicos de piel: piel delgada y piel gruesa. La piel gruesa las vamos a encontrar en las palmas y plantas. Se caracteriza porque tiene un estrato córneo grueso. Va a tener 5 capas y va a tener 5 capas porque recuerden que la capa lúcida solamente se va a encontrar en la piel gruesa. Va a carecer de folículos pilosos, de músculos piroelectores y de glándulas sebáceas, ¿verdad? Por eso, generalmente, no nos sale pelo en las palmas de las manos. También no vamos a tener glándulas sebáceas, pero sí vamos a tener abundantes glándulas sudoríparas, ¿verdad? Por eso, cuando estamos bajo el efecto del sistema nervioso simpático, cuando vamos a pasar a exponer, por ejemplo, nos sudan las manos y los pies porque justamente vamos a tener una gran cantidad de glándulas sudoríparas. Mientras que la piel delgada se va a encontrar en la mayor parte del cuerpo, tiene un estrato córneo más delgado, no tiene el estrato lúcido y va a tener órganos accesorios como los folículos pilosos, los músculos piloerectores, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Aquí podemos ver una tinción de piel delgada. Podemos observar las primeras capas después de la dermis, las cuales van a ser células nucleadas. Y posteriormente vamos a observar a las células que van a formar el estrato córneo y las últimas capas que al carecer de desmosomas se van a descamar. La dermis es mucho más grande que la epidermis, como nosotros podemos observar aquí. La parte morada es la epidermis y por debajo de ella tenemos a la dermis, que va a estar formada por una gran cantidad de tejido conjuntivo, como vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a encontrar a los órganos accesorios como las glándulas. Vea la diferencia entre la piel gruesa. Aquí tenemos la dermis que está en azul, las células nucleadas. Aquí se alcanza a ver en verde la barrera impermeable formada por lípidos y todas las capas de estrato córneo que hay después de la barrera que forma una capa oleosa que es repelente contra el agua. Entonces el estrato córneo va a ser mucho más grueso en la piel gruesa que en la piel delgada. Vean las capas de estrato córneo que tenemos en la piel gruesa, ¿vale? Lo que observamos en morado por debajo de la zona que va a formar el segmento repelente contra el agua, pues vamos a observar a las células nucleadas de las diferentes capas inferiores y la gran cantidad de células que van a formar el estrato córneo. Aquí podemos ver también la epidermis, donde el 80% o 90% de esta epidermis va a ser el estrato córneo y el restante van a ser las capas de células nucleadas
que van a formar también la epidermis, ¿verdad? Ya por debajo de la epidermis, pues vamos a observar a la dermis. Muy bien, entonces, algo muy importante en las células, en los queratinocitos, porque ahorita solamente hemos visto queratinocitos, es que estos van a ir evolucionando y van a convertirse en las diferentes células que van a formar todas las capas de la epidermis, ¿vale? Entonces, aquí las células basales son las que van a tener la capacidad de hacer mitosis y de autorrenovarse. Después van a convertirse en células del estrato espinoso, van a ir ascendiendo porque van a haber células que van haciendo abajo que las van a ir empujando, después al estrato granuloso, en caso de que sea piel delgada, van a convertirse después en células del estrato córneo, en las cuales pues, van a perder su núcleo y van a queratinizarse, formando el estrato córneo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar cómo las células basales después pasan a ser células espinosas, después células granulosas y después pasan a ser queratinocitos aplanados que forman el estrato córneo, ¿vale? Entonces, este proceso, desde que una célula madre basal va evolucionando hasta llegar a ser la última capa del estrato córneo, va a durar aproximadamente 30 días, ¿verdad? Va a haber diferencias en las bibliografías, pero generalmente dura un mes completo en lo que se regenera toda nuestra piel. Muy bien, entonces terminamos con los queratinocitos, que son las células más importantes y que justamente van a formar las distintas capas de la epidermis y vamos a hablar de otras células. Estas son los melanocitos. Representan el 5% de la población de células de la epidermis. Se van a encontrar entre las células del estrato basal y la base de los folículos pilosos. Son células redondeadas o cilíndricas que van a tener prolongaciones sinuosas y van a penetrar en los queratinocitos dentro del estrato espinoso, ¿vale? Entonces los melanocitos los vamos a encontrar principalmente en el estrato espinoso. Producen a una proteína que se llama melanina a partir de un aminoácido que se llama tirosina. La enzima que convierte la tirosina a melanina se llama tirosinasa y solamente va a estar presente en los melanocitos. Estos melanocitos son justamente los que le van a dar el color a nuestra piel, porque van a producir la melanina y la melanina es un pigmento de color negro que va a servir para proteger a nuestro ADN. Entonces, entre más expuestos hayamos estado o nuestros antepasados hayan expuesto al sol, pues van a generar una mayor cantidad de melanocitos y nosotros vamos a ser de piel más oscura, ¿verdad? Entonces, hay alrededor de 800 a 2300 melanocitos por milímetro cuadrado. La unidad melánica epidérmica va a estar formada por un melanocito y los queratinocitos que están alrededor de él. Tiene un tipo de secreción tipo citócrina, que vamos a ver más adelante, y se coloca por encima del núcleo para proteger al núcleo precisamente de los rayos ultravioleta. Recuerden que las células de nuestra piel van a estar expuestas directamente a los rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta pueden tener la capacidad de dañar y hacer mutar a nuestro ADN. ¿Qué hace nuestro cuerpo para contrarrestar eso? Genera un pigmento negro que se llama melanina, lo pone por encima del núcleo y justamente cuando los rayos lleguen y se topen con este pigmento negro, pues no se va a absorber la luz, no va a llegar hasta el núcleo y por lo tanto va a haber menos capacidad de que se mute una célula, ¿verdad? Por eso las personas con piel blanca que se exponen mucho al sol pues son las que tienen más probabilidad de generar cáncer de piel. Aquí podemos observar un queratinocito. Los queratinocitos son los que se encuentran en las capas, los que están de color rosita, y el melanocito con sus respectivas prolongaciones, ¿verdad? Aquí podemos ver el melanocito más oscuro porque va a tener pigmentos de melanina, ¿vale? ¿Ya vieron todo eso negro que se ve ahí? Son pigmentos de melanina. Esos pigmentos de melanina producidos por los melanocitos van a encontrarse o van a ser incrustados por los queratinocitos. Entonces todos nuestros queratinocitos también van a tener la melanina producida por el melanocito, la van a acomodar alrededor de su núcleo para impedir que los rayos ultravioleta dañen el núcleo y los rayos ultravioleta cuando se encuentran a la melanina, pues no van a ser absorbidos, sino que van a ser reflectados.
Aquí podemos ver a los melanocitos y los gránulos de melanina que produce. Aquí podemos observar otra microfotografía, no se ven tan bonitos, no se ven con su forma de pulpo característica porque sus bracitos los mete entre medio de las uniones celulares de los queratinocitos para poder proporcionarles a la melanina, pero sí se alcanzan a ver que son células que van a tener la capacidad de adentrarse en los distintos estratos, particularmente en el estrato espinoso, para proporcionar melanina a los queratinocitos y que estos protejan su núcleo y por lo tanto su ADN. Ahora, muchas veces estos, em, estas células van a estar en menor proporción, particularmente en las personas con tez blanca y en las personas que no tienen esta protección de melanina. Los rayos ultravioleta pueden generar mutaciones dentro de las células. Aquí particularmente tenemos a un tipo de cáncer de piel que se llama melanoma, ¿vale? Entonces, estas verrugas o estas protuberancias que se alcanzan a observar aquí, generalmente cuando decimos que si está en las capas inferiores, pues generalmente como un lunar, pues no hablamos de tejido tumoral. Pero si estas crecen y se encuentran en la superficie, pues entonces sí estamos hablando de un melanoma. Ahora vamos a hablar de las células de Langerhans rápidamente, para que terminemos de ver al menos este epidermis. Entonces, en un minuto, casi casi como rapero.